Buenos días, tropa de SAB. Espero que os encontréis todos en perfecto estado de salud. Por favor, cuidaos y no pilléis el bicho, el famoso bicho. Bienvenidos a un nuevo directo de Radio SAB, vuestra emisora de radio local favorita. Y hoy contamos con la inestimable presencia de Eleni, la responsable de que Aloha Dance Company funcione perfectamente. Buenos días, Eleni. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Pues mira, de momento aquí metidito más o menos en casa y respetando toda la normativa con el tema del COVID, vamos, que es lo que hay que hacer todos, portarse muy bien para que esto Exacto. no vaya a más. Bueno, Eleni, nosotros siempre iniciamos nuestras entrevistas con lo que yo siempre he llamado la ficha técnica. En este caso, ¿quién es Eleni? Tu edad, tu profesión, tus aficiones, tus gustos, si estás en SAB, desde cuándo estás en SAB. Cuéntanos, por favor. Perfecto. Bueno, mi nombre es Elena García Ibáñez, pero bueno, todo el mundo me conoce por Elena Gariba, porque es una fusión de mis dos apellidos. Me lo puse desde pequeña y se me ha quedado, entonces ya todo el mundo ¿Qué, Elena qué, Gariba, qué siempre. apellidos son? Si se puede decir. García Ibáñez. Vale, Elena Garida. Entonces, Gar Iba. Vale, vale. Bueno, tengo 25 años, cumplo ahora 26 la semana que viene. Mira, pues nada. Eh, Actualmente soy profesora de danza, bueno, y directora de Aloha Dance Company y estoy graduada en Magisterio en Educación Primaria. Muy bien. ¿Y aficiones tienes? ¿Gustos? Sí, bueno, aparte, obviamente, aparte de bailar, Me imagino. monto a caballo Ujú. desde los 4 años y sigo. O sea que montar a caballo también diría que es mi hobby, Ya. Oye, ¿cómo aparte os de ha bailar. afectado la pandemia en vuestra escuela de Aloha Dance? Pues a ver, desde el punto de vista de contagios y tal, afortunadamente no hemos tenido ningún caso. Estamos manteniendo todas las medidas de seguridad posibles. Todos los profes vamos con mascarilla y alumnos también. Se desinfectan las manos, la de las zapatillas al entrar. Les tomamos la temperatura, o sea que intentamos. También tenemos todas las ventanas abiertas, puertas abiertas, todo ventilado. Así que bueno, intentamos eso, seguir las medidas de seguridad establecidas y de momento bien, afortunadamente esperemos que siga así. Me Desde el imagino punto que de por el, vista, perdona, me imagino que por el tema de espacio habréis tenido que reducir las clases o sí, cómo lo habéis sí, hecho el porque de tema. normal en las clases, en la clase grande, el año pasado, por ejemplo, en un curso normal, igual podíamos meter hasta 20 alumnos en clase y ahora estamos con un máximo de 7. O sea, hemos reducido bastante, bastante, pero bueno, se va llevando. ¿Y eso cómo lo hacéis? ¿Lo fraccionáis las clases? Porque claro, Sí, si de pues 20 tenéis 7, los otros 13, ¿qué hacéis? hemos hecho como más grupos. Pues, por ejemplo, si el año Ya. pasado había un grupo que funcionaba martes y jueves, pues este año martes, jueves y miércoles. Y si es Ujú. necesario, otro grupo. O sea, hemos aumentado la plantilla de profesores porque al hacer más grupos Sí. necesitamos más. Y luego desde el punto de vista pues de actividad cultural y pequeña empresa, pues la verdad que notándolo bastante, porque es por lo que hemos dicho, que al limitar el aforo, claro, quieras que no, la gente ya no viene tanto y entonces eso en los ingresos se nota. Claro. Pero luego nosotros de impuestos y tal tenemos que seguir pagando exactamente lo mismo. Sí, sí. Entonces ahí se nota, pero supongo que como cualquier pequeña empresa lo estarán notando, claro. Ya. Pero bueno, nosotros nos motivamos porque vemos que nuestros alumnos tienen ganas de seguir aprendiendo y siguen viniendo, que es lo importante. Así que eso es lo que a todos nos da la fuerza, ¿no? Como para seguir y darle caña y tirar para adelante. Muy bien. Recordar a toda la gente que nos está siguiendo por medio de Facebook que podéis, según pone ahí arriba, podéis formular una pregunta o varias, da igual, tampoco pasa nada, a Eleni, que nosotros se la trasladaremos y ella la responderá. Eleni, ¿cómo y por qué te metiste en esto del mundo de la danza? ¿Por familia o fue generación Sí, espontánea contigo? yo era pues lo típico, típica niña pequeña que en todas las comidas familiares después había pues actuación de la niña y yo pues bailaba y me gustaba. Y así como el boom que yo dije, quiero ser bailarina,
fue porque salió una serie que no sé si te acordarás o no sé si, que se llama Un Paso Adelante, Upa Sí, Dance, sí, que sí, era todo, era de baile, era una escuela de baile, sí, a mí me encantaba. Y ya la vi de pequeña y dije, papás, yo esto es lo mío. quiero dedicarme a esto. Y, y nada, es que yo era súper feliz, o sea, yo en mi habitación bailaba y ya hasta que pues empecé a tomar clases primero en el cole y luego ya me fui apuntando a escuelas y ya pues más de mayor haciendo cursos, me iba de viaje a bailar y no sé, desde pequeñita lo he tenido súper claro. Pero no hay nadie en tu familia que haya antes de ti No, a mi trabajado, padre, bueno, no, bailarines no. A mi padre siempre le ha gustado mucho los instrumentos, la mm, música. Y sí que desde pequeña también me ha intentado enseñar, por ejemplo, la guitarra, pero nunca he aprendido. ya, Pero yo, o sea, musicalmente él sí que le gusta mucho, pero de bailarines nada, no, ya, nadie. De bueno, hecho, mis padres y mi hermano, los tres son médicos, ya. O o sea sea que sí. que no. O sea que si te lesionas, vamos, tienes en la familia el remedio. Exacto, eso sí, eso sí. Aunque no te creas, ¿eh? Porque hay veces que con padres médicos nunca, en casa del herrero cuchillo de palo. Eso dice, sí, no, a mí también me ha pasado, ¿sabes? Porque yo también he tenido Sí, familia sí. de médicos. Oye, para ti, ¿qué ventajas tiene el practicar danza? Pues tiene muchas, ¿vale? Pero yo pues pensando te puedo decir 5 que pienso que para mí son las más importantes. La primera es la autoconfianza. Se fomenta mucho el creer en uno mismo, el tratar de superarse a uno mismo y no competir con los demás. Ujú, Después el también aprender a expresar las emociones de una manera diferente, ¿no? Que es a través de la danza, que eso yo en mis alumnas lo veo mucho, que igual se nota la manera que tienen de bailar cuando vienen de un día que igual están súper felices, se lo plasman luego mientras bailan. O si vienen un día que por lo que sea, pues están tristes o están agobiadas, sobre todo las más mayores cuando tienen exámenes, también bailan con otra energía. Entonces es como que aprenden a soltarse a través de la danza. Y eso es, para mí es también de las cosas más importantes. Después, la higiene postural, porque te enseña mucho a colocarte, sobre todo la espalda, que yo tengo muchas amigas que igual me ven a andar y me dicen: "Tal, pero ¿cómo vas tan recta siempre?", ¿sabes? Y, ujú. pues, no sé, yo porque, pues, desde pequeña me han enseñado a colocarme así y también es importante luego Sí, para evitar. son vicios saludables en este caso. Exacto, sí, sí, sí. Luego también el trabajar en equipo, porque aunque antes te he dicho que es el superarse uno mismo y tal, pero, por ejemplo, a la hora de bailar en un grupo, Ujú, tienes que aprender a que todos tenemos que ir a una, que no es yo hago una cosa y si el otro no le sale, pues no le sale, no, somos un grupo, entonces tenemos que trabajar para que a todos nos salga lo mismo. Y eso también es un punto importante de la danza. Y luego el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, porque, por ejemplo, a la hora de competir o a la hora de, pues, si hemos ido a ver alguna exhibición de cualquier otra escuela, es importante el tú ver y saber, imagínate que un grupo lo ha hecho súper bien, el reconocer que, pues, ese grupo, oye, voy, si me gusta cómo lo ha hecho, vamos y se lo decimos, ¿sabes? Que ya. ¿Sabes? Se trabaja mucho eso, el respetar, el no competir, sino compartir, ¿sabes? Mira, es curioso que casi todos los puntos que has nombrado como ventajas son todos psicológicos. Sí. Prácticamente físicos muy poco. Es todo a base No, de físico el psicología. que te he dicho, el de la higiene Los postural, posturos, sí, sobre claro. todo. Oye, Sí, es que para ya te digo, que hay muchos y físicamente también hay un montón. Lo que pasa es que yo te he dicho, pues, los que para mí considero ya, que ya. también hay personalmente los que más me han beneficiado. Ujú. Oye, ¿para ti hay un límite de edad para la práctica de danza? No, ¿O se... siempre diré que no hay límite de edad siempre y cuando, claro, obviamente, pues, que no tengas lesiones, que Mm. no, ¿sabes? Pero igualmente, aun personas que igual tienen alguna lesión, con trabajo se puede ir mejorando, así que te diría que no, que para mí no hay límite de edad. Y ahora viene la contrapregunta. ¿Cuándo se puede empezar a practicar la danza? ¿Cuándo? A ver,
sea, yo tengo alumnas muy pequeñitas, por ejemplo, yo he tenido casos de nenas que igual me vienen con 2 años recién cumplidos y sí que te diría que depende mucho de la niña. Si es una ¿Has niña dicho que, 2 años? pues Dos, sí, me trajeron una de dos. 2 añitos y medio Madre mía. y claro, a ver, son niñas que pues están ahí, pero pues todavía no, o pues no hacen mucho caso, igual les interesa más. Por ejemplo, yo el caso de la nena que tuve, le apetecía más pintar que realmente pues estar bailando. Entonces ahí sí que te Claro. diría que quizás son un poquito pequeñas, pero a partir de 3 años, 3 añitos y poco, Ujú. ya empiezan más, obedecen más, Claro. ya son más conscientes de cuando. Entonces yo, a partir de los 3 años ya se puede empezar. Pero luego también es verdad que si hay gente que empieza a los 12, también está bien. ¿Sabes? Que la edad de empezar No hay en realmente no principio. importa. Si le gusta y es feliz haciéndolo, da igual, da igual. Ahora, Ya, pues como todo, cuanto más pequeñito empieces, pues eso va dejando pozo, ¿no? Al final. claro. Pero yo no empecé tampoco muy pequeña a lo que son clases. Yo empecé con 9 10 años, ¿sabes? Que no empecé con 3, Ya, ya. así que cualquier edad. Oye, ¿por qué y cómo nace Aloha Dance Company? Y también nos tienes que Vale, explicar lo del nombre. ¿Por qué Aloha? vale, pues a ver, bueno, llevaba, bueno, ahora sigo, pero yo llevaba muchos años pues formándome, dando clases Ujú. y yo buscaba algo que fuera un proyecto mío, ¿no? Que saliera de mí y que yo pudiera plasmar en él todo lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces dije, pues es el momento, yo pienso que lo puedo hacer y tiré para adelante. Y entonces surgió Aloha. El por qué se llama así, porque aloha es una palabra que viene del hawaiano y Ujú. significa pues felicidad, familia, amor. Entonces me pareció un nombre muy bonito para llamar a, pues eso, ¿no? Una familia, porque al final para mí aloha, yo estoy ahí y me siento de verdad que es como mi familia. Ya. Entonces, por eso se llama así. Pero anteriormente no habías trabajado en la danza. ¿Es el primer trabajo más o menos que has iniciado? De mío, o sea, propio sí. ¿Propio? Yo sí que había trabajado bueno, trabajado, me había formado, había dado clases a más niñas, Ya, pero no era algo mío. ya. Oye, en Aloha, ¿qué tipo de danzas ofrecéis o enseñáis? Pues mira, tenemos jazz, que jazz Mm. es la danza que se suele ver, por ejemplo, en los musicales. Sí, Luego tenemos ballet, que es la base técnica. Después tenemos contemporáneo, que es una danza, digamos, que proviene del ballet, pero fue cuando pues, los bailarines de ballet decidieron quitarse las zapatillas de la punta y romper un poco con la línea rígida del ballet y surgió el contemporáneo, ¿vale? Entonces es un baile que juega mucho con el peso del cuerpo, mm, muchos movimientos por el suelo. Después tenemos también moderno, eso sí que es como una fusión de muchos estilos. ya, Después tenemos jazz funk, que viene más de la danza urbana, no llega a ser hip hop, pero va un poco más por esa línea. Y después tenemos, aparte de danza, tenemos acrobacias, que se trabaja, pues eso, lo que son pues, la condición física y lo que son acrobacias, ya. volteretas. Y luego aparte tenemos el yoga, que eso no es danza, pero también es muy importante trabajarlo. Y es una disciplina que no está tan a la luz o que la gente no conoce tanto y Ujú. ahora estamos haciendo pues que salga y que cada vez más gente la pruebe y la verdad que gusta mucho y la estamos llevando para adelante también en Muy Aloha. bien. ¿Cuántos trabajadores o, bueno, profesores y profesoras tienes ahí en Aloha? Somos 7, 7 en total, contándote a ti. 7 en total contándome a mí, exacto. Compite. Sí, A sí ver que si- el año pasado, sí que hemos competido. Llevamos 2 años y medio ¿Y qué como tal escuela, los resultados? pero muy bien, la verdad que muy bien. Pero te diré porque también las alumnas tienen la mentalidad que tienen con respecto a las competiciones es muy sana, es decir, ellas van y si obtienen buenos resultados, pues como todos, ¿no? Nos alegramos un montón, pero si no, por lo que sea, porque el jurado, pues porque una competición al final es súper subjetiva.
Y entonces, si el jurado pues no las puntuó bien por lo que sea, ellas dicen, bueno, pues no, pues a la próxima y ya está. Sabes que no lo llevan más allá de ni lloros ni... Antes sí que lloraban más, es verdad que antes, Ujú. pero conforme van compitiendo más y se van dando cuenta que al final es que no deja de ser una puntuación, pues ya... Así que bueno, muy bien porque eso psicológicamente a ellas les gusta, pero tampoco si pierden tampoco les Les supone un hunde, drama. claro. Claro, entonces Muy bien. da gusto, sí. Oye, visto desde fuera, siempre la danza se asocia con lo femenino. Hay muchas, es mayoritariamente femenina. ¿Nunca te has parado a pensar el por qué? Pues la verdad que esta pregunta me hace pensar, porque a ver, yo es como todo, o sea, es como pensar, ¿por qué? Yo qué sé, imagínate, cuando nace un niño y tú vas al hospital, generalmente cuando es niño chico se regalan cosas de color azul y cuando es una niña chica, rosas, ¿no? Eh, Entonces yo creo que eso es como las un etiquetas. estereotipo Mm, exacto, un rol de género que se ha puesto, igual que niño va a fútbol, niña va a danza, porque no sé por qué, porque la sociedad lo ha impuesto así, sí. pero ahora mismo es como que estamos un poco avanzando y entonces estamos como desmontando esos estereotipos porque cada vez son más chicos los que bailan Ujú, y la verdad que también te diré que hay muchos influyentes, por ejemplo, en el mundo del jazz, el mayor influyente es bailarín chico. ujú. También hay muchísimas bailarinas, pero el más es chico. Ya. Entonces, no sé, me hace que pensar, ¿sabes? Porque es algo que está ahí establecido, pero la realidad es que también hay bastantes chicos que bailan. Y también depende del estilo y más o menos. Pero bueno, es algo que poquito a poco se va Cambiando. desmontando y al final, pues, que cada Caerá. uno haga lo que quiera y ya está. Eso esperamos. Oye, ¿en la danza está todo inventado o falta algo que para ti dices, aquí me gustaría que esto cambiara o está todo ya inventado? Ya no hay nada más Es que que... sí, a ver, es que yo pienso que la danza está como reinventándose continuamente, o sea, no se queda quieta, va todo el rato evolucionando. Entonces, claro que yo creo que claro que faltan cosas por inventar, que irán surgiendo, pues, por ejemplo, como lo que te he dicho antes, ¿no? Que la danza contemporánea salió a partir de que los bailarines de clásico, pues, se cansaron y decidieron romper con eso, y entonces a partir de ahí nació un nuevo estilo. Entonces, yo creo que cada vez la danza va evolucionando y aún queda mucho por que nos ofrezca, claro, seguro. Seguro Estoy que sí. 100% segura. Oye, ¿y para ti tienes algún sueño o algún proyecto en Aloha Dance Company que te gustaría poner en marcha? Sí, yo es que siempre, bueno, hice un curso de desarrollo de proyectos escénicos, porque yo siempre tengo la espinita y lo quiero hacer y sé que lo haré, de dirigir un musical y llevarlo a cabo y pues con todo lo que eso conlleva. Y ya pues tenía como un poquito un guión hecho y toda la historia montada para haberlo hecho el año pasado, pero claro, pues por las circunstancias no pude, pero sí Claro. que tengo ya varias cosas pensadas para hacerlo posible, claro. Me encantaría, me Pues, encantaría. y encima, ahora que parece ser que van a poner en marcha lo de la Casa de la Cultura en un par de años, pues vamos a cruzar los dedos y tenemos ahí por lo menos Maravilloso. un Sí, sitio para todas estas actividades culturales se pongan en marcha y sean reales. Bueno, ojalá. Eleni, Sí, no sí. queremos molestarte más porque sabemos que tienes obligaciones familiares y laborales. Y ahora nosotros siempre ofrecemos lo que llamamos el minuto de oro para que des las gracias a quien quieras, lances tus ideas, saludes, lo que quieras. Pues nada, adelante con tu minuto de oro. Gracias. Bueno, pues nada, yo en realidad lo único que quiero decir es que se apoye por favor a los pequeños comercios, que en estos momentos lo necesitan mucho. Seamos responsables, pero disfrutemos de ellos. Y luego también, nada, agradecer de todo corazón a todas las familias y alumnos que personalmente están viniendo a la escuela y nos están dando esa energía para seguir adelante. A mi equipo de profesores, bueno, y al equipo de Aloha en general, que antes no te he dicho, pero tengo a la chica que tengo en recepción también, aunque no sea profe. Y,
Y nada, muchísimas gracias a ellos porque sin su apoyo tampoco podría ser. Y nada, también obviamente a mi familia que también me apoya bastante con todo este tema. Bastante, muchísimo. Y nada, eso, por favor, que apoyéis a los pequeños comercios y yo creo que ya está. Y muchas gracias a ti por invitarme Nada, y mujer. dejarme hablar de Aloha. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en Radio SAP. Bueno, pues nada, no te entretenemos más, Eleni. Muchísimas gracias por participar en A los ti, directos de Radio SAP. Y a todos vosotros, gracias por estar aquí en un nuevo directo de Radio SAP y nos veremos en el próximo, que lo anunciaremos previamente por nuestro Facebook. Muchísimas gracias a todos, sed buenos y a cuidarse. Gracias.